Cordial saludo para los participantes que ya se encuentran conectados en estos momentos. Mi nombre es Germán González, líder en coordinación académica de Telesalud, Universidad de Caldas. El día de hoy estaremos con la videoconferencia del primer módulo. Ya estamos en presencia del doctor José Fernando Marín, que será el tutor experto que estará dando la videoconferencia del día de hoy. Recuerden, participantes, que estas videoconferencias es para aprovechar a resolver aquellas dudas que ustedes tengan sobre este primer módulo. Doctor José Fernando, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos todos a este recorderis que vamos a hacer en la tarde de hoy con respecto al módulo de atención integral a víctimas de delito sexual, en lo que se refiere a la atención integral de la víctima del delito. En la ocasión pasada, entonces, tuvimos la oportunidad de hacer todo el derrotero completo de la atención integral de víctimas de delito sexual. El de delito sexual. No. ¿Dónde está el de cadena? Sí. El otro. No, porque está ya. Bueno, entonces, habíamos quedado hoy hemos visto todos los componentes de la atención integral del delito sexual. A manera de recorderis, en la atención integral, como lo dice el protocolo de atención del Ministerio de Salud, pues una de las obligaciones es recuperar la evidencia forense, y ahí es donde tenemos que actuar, y la obligación que tiene el médico pues de atender a la víctima y darle ese apoyo, y el derecho que ella tiene a la justicia, y la obligación que él tiene de recuperar esas evidencias. En el delito sexual, entonces, recordemos que hay que solicitarle a la víctima y explicarle el tipo de examen que se va a hacer, y para que ella nos firme el consentimiento informado y nos dé la autorización para el examen, para poder abordar el caso, ¿sí? Hacer una anamnesis adecuada, una entrevista médico-forense con muy buen criterio, que la paciente nos cuente todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos, ojalá con un relato espontáneo, y si necesitamos ampliar algunas respuestas, pues vamos a utilizar parte de ese relato que ella nos hizo para hacerles preguntas con respecto a lo que necesitamos conocer, no solo de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos, sino de los agresores, de los episodios, porque puede haber tenido más de un episodio, de la caracterización del agresor, la caracterización del lugar de los hechos, ¿sí? El tipo de actos que hizo la persona, el agresor, ¿sí? Amenazas o inmovilizaciones, ya sea utilización de la fuerza física o con armas, o simplemente por la agresión psicológica para obtener su objetivo, o porque usó también sustancias embriagantes de cualquier tipo para ponerla en estado de indefensión y aprovecharse de esa situación para obtener su satisfacción sexual. Preguntarle a la paciente sobre las actividades específicas durante el hecho y después del hecho que ella hizo: cambiarse de ropa, bañarse, hacerse duchas vaginales, enjuagues bucales, si tuvo algún síntoma de disuria, de tenesmo, de cualquier molestia urinaria o fecal, ¿sí? Las historias de los métodos que utilizó el agresor, si utilizó condón, lubricantes, si hubo penetración anal, vaginal, oral o cualquier otro tipo de actividad sexual, si ella recibió atención médica en otro sitio, que necesitemos recuperar evidencias recuperadas en los sitios, en la historia clínica, por supuesto, conocer todos los antecedentes de la víctima, ginecológicos, relaciones sexuales previas, antecedentes médicos, quirúrgicos, patológicos, antecedentes familiares, psicosociales,
Después de eso, el examen de las prendas. Las prendas, acuérdense que son la parte más externa de la víctima que está en contacto con el agresor y es donde más evidencia podemos encontrar y que debemos recuperar. El manejo de las prendas, dejarlas secar, embalarlas en papel para, con su cadena de custodia y su rótulo, enviarlas al laboratorio. Y después de eso, hacer el examen físico con el consentimiento de la víctima, tratando de respetar su intimidad y examinando por partes, sin que se haga desnudar completamente a la persona, sino por partes y prestarle ropa desechable para que se pueda cambiar e ir examinando por regiones anatómicas. Primero por las áreas extragenitales, buscando huellas de traumas sugestivas de sujeción o de sugilación o de golpes, y posteriormente haciendo ya el examen genital directo, describiendo todas las lesiones que encontramos en los genitales, desgarros, equimosis, hematomas, escoriaciones, fisuras, desgarros recientes o antiguos, teniendo en cuenta las formas de límite que vimos en la presentación anterior. Igualmente el examen de anal, donde también podemos encontrar ese mismo tipo de lesiones, desgarros, fisuras, equimosis o hematomas, y el examen de órganos genitales masculinos. Y dependiendo de los hallazgos y del relato, pues la toma de las muestras. Si en el relato nos dice que hubo consumo de sustancias embriagantes, pues debemos tomar muestras de sangre y orina para alcohol y para estupefacientes o psicofármacos. Las prendas, como ya hemos hablado, y los frotis, dependiendo del relato, frotis anales, frotis perianales, frotis del introito vaginal, frotis del fondo de saco vaginal, frotis de los lechos ungueales de manos, frotis oral si el caso hubo contacto oral, o sitios de sugilación, por ejemplo, succiones en los senos o en otros sitios del cuerpo donde se puede encontrar saliva del agresor. Y a todas esas muestras que tomamos debemos acordarnos que son evidencias, son elementos materiales probatorios que deben ser analizados, y por tanto esas muestras deben cada una llevar su respectivo embalaje correspondiente, muestras de sangre para toxicología o para alcoholemia en tubos Vacutainer tapa gris que vienen con preservante fluoruro de sodio y con anticoagulante oxalato de potasio, frascos de orina, frascos de polipropileno de 60 centímetros cúbicos para muestras de orina, escobillones o aplicadores para los diferentes frotis que debemos dejar secar al medio ambiente y embalarlos en bolsas de papel. Las prendas igual que dejarse secar al medio ambiente y posteriormente embalarlas en bolsas de papel. Presencia de cabellos, vellos púbicos, fibras, igualmente recuperarlos ya sea de la superficie corporal o de las prendas y embalarlos igualmente en bolsas de papel. Acordarnos que todas esas evidencias deben ser registradas tanto en la historia clínica, el tipo de evidencia, y dejarlas en un almacén o en custodia transitoria que puede ser con las enfermeras coordinadoras del servicio, que ellas las guarde y maneje la cadena de custodia mientras llega la autoridad judicial a quien debe entregársele todo el paquete de evidencias que se ha recuperado de una paciente y dejar el registro en la historia clínica de la trazabilidad de a quién se entregó esas evidencias. En la historia clínica va a registrarse la identificación de la persona que recibe, el cargo que tiene la autoridad que está representando y la firma y si es posible la huella digital, para que entregarle a esa persona todas esas evidencias que se han recuperado de la víctima con su respectiva cadena de custodia. Acordarnos también que en los casos donde el paciente o la paciente tiene algún compromiso vital y debe ser remitida a una institución de mayor nivel, de mayor complejidad, pues las evidencias deben ir con ella, con la cadena de custodia y con la paciente,
a la entidad a donde se remite. En caso de que la autoridad judicial aún no se haya hecho presente a su sitio de trabajo, a conocer del hecho, a iniciar el proceso de investigación penal del hecho y a quien debió haberse entregado las evidencias si llegó a conocer del hecho. Si no, entonces, y el paciente requiere remisión, pues igualmente las muestras deben remitirse con el paciente, ¿sí? Acordémonos que la evidencia física tiene mucho valor probatorio desde el punto de vista penal. Nos ayuda a corroborar hipótesis de un delito, ¿sí? Conectan al sospechoso con la víctima y con el lugar de la escena. Por supuesto, identifica a la persona que está asociada al crimen y una evidencia, tanto positiva como negativa, puede incriminar o exonerar, corroborar testimonios de un testigo, por ejemplo, y confrontar a un sospechoso contra una prueba técnico-científica, pues no le queda más remedio a él que confesar los hechos. Por eso se dice que la evidencia física es confiable y objetiva siempre y cuando se conserve su capacidad demostrativa, que se ha manejado adecuadamente la cadena de custodia de esa evidencia, ¿sí?, para que conserve su capacidad demostrativa y pueda ser admitida en un juicio para poder tener elementos de juicio del juez y tomar las decisiones pertinentes. La cadena de custodia, como lo vimos, es un sistema y un proceso continuo y documentado que se aplica a todos los elementos materiales probatorios y evidencia física y que obliga tanto a servidores públicos y particulares a aplicar la cadena de custodia de todos esos elementos. Como les decía, a través de la cadena de custodia, de un buen manejo de la cadena de custodia, se conserva la capacidad demostrativa de una evidencia porque se conserva la autenticidad de la misma, la identidad, la integridad, la preservación, porque la muestra debe conservarse en un lugar adecuado donde no se vaya a deteriorar y esté segura que no vaya a ser adulterada por ninguna persona. Por eso debe indicarse un sitio de almacenamiento transitorio para que esa evidencia se conserve aislada, segura y se pueda procesar en forma continua mediante el registro de ella todas las personas que tuvieron contacto con esa evidencia. Todos los funcionarios públicos tenemos esa obligación por ley de iniciar la cadena de custodia de un elemento material probatorio. La cadena de custodia por lo general se inicia en el sitio donde se encuentra el elemento material probatorio. Si es en el lugar del hecho, pues es la autoridad judicial quien debe encargarse de esos elementos materiales probatorios y de su cadena de custodia. Pero si es en una institución de salud, es el médico, la enfermera o el paramédico o el de atención prehospitalaria quien debe hacer el registro de la cadena de custodia, porque todos tenemos la obligación de diligenciar el registro de cadena de custodia, donde se documenta todas las modificaciones o alteraciones que se produzcan a esa evidencia, ¿sí? Y tener en cuenta también que por cada evidencia o por cada muestra que se tome debe haber un formato de cadena de custodia para entregárselo a la autoridad judicial correspondiente. Todas las entidades públicas y particulares de salud están obligadas a aplicar el manual del sistema de cadena de custodia, ¿sí? Así como tienen la obligación de notificar inmediatamente del ingreso de lesionados a la autoridad judicial, también tienen la obligación por ley de los elementos materiales probatorios que se recuperen o se generen, aplicarles la cadena de custodia y mantenerlos en reserva mientras son entregados a la policía judicial o a la primera autoridad que llegue a conocer del caso, o en su defecto hacerlos llegar a las unidades de medicina legal. Y siempre debe dejarse el registro en la historia clínica
de todos esos elementos materiales probatorios. Debemos conservar todas las garantías de no contaminar esas muestras, esas evidencias, por eso siempre deben observarse las medidas de bioseguridad, ¿sí?, para la manipulación, para el embalaje de esos diferentes elementos materiales probatorios. La constancia de la historia clínica de cada elemento y, como les decía, la cadena de custodia la inicia en la institución de salud el médico o la enfermera. El médico o la enfermera. Listo. Que recupera una evidencia, ya sea una muestra de sangre, una prenda, un frotis, una muestra de orina, un proyectil, por ejemplo, que se recupera en las salas de cirugía. Todos esos elementos deben tener la cadena de custodia correspondiente y entregarlos a la autoridad judicial. Debe identificarse, debe recolectarse, preservarse, embalarse adecuadamente con su respectivo rótulo para saber a quién corresponde esa evidencia y a quién se le entrega cualquier tipo de evidencia: prendas, cabellos, vellos públicos, frotis vaginales, frotis perianales, frotis de vestíbulo vaginal, de fondo de saco vaginal, frotis de huellas de mordedura, frotis orales, frotis de raspado de uñas, muestras de sangre, de orina, condones que encontremos, ¿sí? Y esas muestras siempre deben dejarse secar cuando son muestras biológicas que requieren secado, como las prendas o los frotis, y embalarlos en papel. Todas esas muestras biológicas que tomamos, como la sangre y la orina, por supuesto, aparte de la cadena de custodia, deben estar preservadas en cadena de frío, porque son muestras biológicas que pueden deteriorarse muy fácilmente. Y aquí tenemos pues diferentes embalajes para diferentes muestras. Tenemos escobillones o aplicadores que los podemos embalar en bolsas de papel. Tenemos muestras de elementos de soporte como papel filtro, en este caso para muestras de sangre por un posible coteo genético, que es el mismo papel filtro que se utiliza para el screening de las pruebas tiroideas. Tubos Vacutainer tapa roja, que son secos, donde también podemos embalar los aplicadores ya secos. Vacutainer tapa gris, que tiene este polvillo que es fluoruro de sodio como preservante u oxalato de potasio como anticoagulante. Frascos tapa lila con EDTA para muestras de sangre líquida, frascos de polipropileno para muestras de sangre, bolsas de plástico también para diferentes embalajes, y el papel craft que utilizamos para el embalaje de las prendas. Y aquí tenemos entonces el rótulo respectivo que debe llevar cada muestra, la fecha y la hora, en lo posible registrar el número de historia clínica, el lugar donde se recupera, de donde se recupera la evidencia, la persona que registra y documenta esa evidencia, la descripción de la evidencia y la firma y la identificación de esa evidencia para el rotulado de cada una de las muestras. La descripción de la evidencia, aquí diga por ejemplo un Vacutainer tapagris con muestra de sangre, un pantalón interior tipo tanga brasilera color beige de encaje marca Leoniso talla M, hacer una descripción del elemento material probatorio, un rótulo para cada evidencia y el formato de cadena de custodia que tiene en los casos donde llegue la víctima ya con un oficio de autoridad judicial. Debe traer un número único de noticia criminal con los 21 dígitos, los primeros 2 dígitos que corresponden al departamento, los 3 dígitos siguientes al municipio, los 2 dígitos siguientes a la entidad, los 5 dígitos siguientes a la unidad de policía judicial, el año y el número consecutivo del año, el número de la historia clínica, la identificación de quien halló, embaló, recuperó y embaló la evidencia, nombres, identificación,
la entidad, la firma y la fecha. Y la misma descripción del rótulo debe ir aquí. Esa misma descripción del elemento material probatorio en el rótulo debe estar registrada también en la cadena de custodia. Igual descripción. Y en el anverso tenemos entonces las filas para los traslados, cuando la persona que recupera una evidencia y diligencia la cadena de custodia, pues ella firma en esta fila, y cuando la entrega, entonces la persona que recibe esa evidencia debe firmar en esta fila con el año, el mes, el día, la hora, los nombres, la identificación, la entidad que representa, cómo actúa, si como custodio para el traslado de una evidencia o como perito para análisis, el propósito del traslado para análisis, por ejemplo, o almacenamiento, el estado en que encuentra la evidencia y la firma, y así sucesivamente para hacer la trazabilidad en línea cronológica de tiempo de quienes tuvieron contacto con esa evidencia. Y como les decía anteriormente, esa misma información el médico debe registrarla en la historia clínica para que quede constancia de quién fue el que recibió la evidencia, a quién se le entregó, para pues salvar responsabilidades también y continuar con el proceso de custodia de cada elemento. En el instituto manejamos este tipo de medicina legal y manejamos este tipo de rótulo. Nosotros tenemos regionales, seccionales y unidades básicas. Aquí registramos la X en la que corresponde y el nombre del municipio. Igualmente el número de noticia criminal con los 21 dígitos, el número de caso que le asigna medicina legal, el área o laboratorio, ya sea clínico o patología, el nombre de la persona examinada y igual la descripción de la evidencia, igual que en la cadena de custodia, describir la evidencia en forma completa aquí. La cantidad corresponde a la cantidad, por ejemplo, 2 unidades de medida aplicadores, y aquí 2 aplicadores con frotis de secreción de fondo de saco vaginal. Quien la recolecta y embala, día, mes, año, hora, nombre, cédula, firma y el destino para qué laboratorio va esa evidencia. Ese era todo el recorderis entonces que queríamos hacer en esta tarde. Quedamos dispuestos entonces para cualquier inquietud que tengan, tratamos de resolverla, y si no, pues quedamos pendientes con ella y la resolveremos posteriormente en el chat que se hace o en el foro posterior a la charla. Muchas gracias, quedamos atentos. Bueno, doctor José Fernando, muchas gracias por este resumen, porque recuerden, participantes, que la idea de estas videoconferencias es venir a despejar dudas del módulo. Por eso es que las videoconferencias son al final de cada módulo. Si bien hoy no cerramos el módulo 1, porque sabemos ya las problemáticas que hemos tenido, sí nos gustaría que ustedes, a través del chat, que ya está abierto en estos momentos, puedan resolver dudas que tengan sobre cadena de custodia y además material probatorio o evidencia de material probatorio. Por acá ya hay una pregunta, doctor, de la participante Marisol Patiño. Doctor, muchas gracias. Qué pena, tengo una duda. En un curso anterior se vio que se embalaban los aplicados res en tubo seco de polipropileno. ¿Esto aún es válido o cambió del todo a la indicación que vimos en esa gráfica? Me imagino que es en esa diapositiva. Sí, lo importante es que los aplicadores estén secos y que se embalen en un tubo seco. Puede ser el tubo Cutainer taparroja, que es seco, puede ser un tubo en plástico seco o en una bolsa de papel. Lo importante es que esté adecuadamente soportado y adecuadamente embalado y rotulado, ¿sí? No necesariamente tiene que ser en un tubo o en un frasco, como les decía, puede ser en un sobre de papel, que sea limpio, por supuesto, estéril, ¿sí? Y que se conserve en cadena de frío porque es una muestra biológica. Perfecto, doctor, muchas gracias. Participantes, si tienen más dudas, los invitamos en este momento a través del chat a resolver esa duda sobre este módulo 1. Recuerden, participantes, les voy recordando mientras llega. Bueno, hay otra duda.
Otra duda de la participante que termina con el documento en 2416, dice, otra duda, gracias, ¿debe ser o no estéril? Por supuesto, lo ideal es que sea estéril para evitar contaminación cruzada, porque el embalaje también puede llevar contaminación cruzada si no es un embalaje adecuadamente manejado desde el punto de vista pues, de contaminación, para evitar eso, contaminación cruzada. Perfecto, muchas gracias doctor, creo que quedó resuelta esta duda. Mientras esperamos más preguntas que tengan a través del chat, aprovecho para promocionar un libro de una tutora experta de la Universidad de Caldas sobre comportamiento sexual, de la doctora Adriana Arcila Rivera, que lo encuentra en la Facultad de Ciencias para la Salud, en la biblioteca de la facultad. El libro es muy favorable económicamente y además es muy interesante para que ustedes lo puedan tener entre los insumos sobre todo ya que están viendo este curso de atención integral a víctimas de violencia sexual, les servirá mucho. Participantes, en estos momentos estamos en ronda de preguntas, estamos abiertos a que ustedes pregunten a través del chat. Les recuerdo que hoy no se cierra el módulo 1, que debido al mantenimiento que tenemos en la plataforma virtual, en los servidores de la Universidad de Caldas, vamos a ampliar la fecha para realizar el módulo 1. Por acá hay una pregunta de la participante Yuli Tatiana Valencia Murcia. Buenas tardes, teniendo en cuenta que la mayoría de las atenciones que se brindan a las pacientes en el servicio de urgencia son cortas y que cuando se recolectan los EMP y o EF ya ha pasado un tiempo prudencial mientras llega la autoridad competente. ¿Qué podemos decir sobre esto? Creo que es un aporte más que una pregunta, doctor. Dice que teniendo en cuenta que la mayoría de atenciones que se brindan a las pacientes en el servicio de urgencia son cortas y que cuando se recolectan los EMP y o EF ya pasa un tiempo prudencial mientras llega la autoridad competente, ¿es válido dejar copia de la cadena de custodia? Pues usted le puede sacar una copia, por supuesto, pero ya firmada, no solo firmada por usted, sino por la autoridad que recibe la evidencia, la firma, y usted le puede sacar, escanearle y dejar una copia de archivo, por ejemplo, en la historia clínica, podría ser. Acuérdese que las muestras que se toman idealmente es en las primeras 72 horas, ¿sí? Un delito sexual reciente de menos de 72 horas se considera triaje 1, de más de 72 horas del hecho se considera triaje 2. Para recolección de las muestras, lo ideal es hasta 78 o 96 horas, 3-4 días, ¿sí? Para los estudios de frotis, por ejemplo, de fondo de saco vaginal. Para estudios toxicológicos, sí, alcoholemia, solo sangre hasta las máximo las 24 horas después del hecho y orina máximo hasta las 72 horas después del hecho, ¿sí? Esas muestras, entonces, como les decía, debe guardarlas transitoriamente la institución con la cadena de custodia mientras llega la autoridad judicial y se le entregan, o mientras son remitidas a la institución o a medicina legal, podría ser. Perfecto, doctor, muchas gracias. El participante Joan Sebastián Ríos nos pregunta, tengo una duda, doctor, ¿las muestras de frotis vaginal se rotulan y embalan antes de ser analizados y se analizan en el laboratorio de la institución o por la fiscalía? Generalmente se han dado las dos situaciones, que como parte del tratamiento médico, del manejo médico, las analizan en los laboratorios de las instituciones de salud, pero también se toman muestras de reserva para entregar a la fiscalía cuando llegue a conocer del hecho. Puede ser las dos situaciones que se hagan, ¿sí? Una para el manejo médico de la paciente y otra como evidencia forense que se deja en reserva para entregar a la autoridad judicial o a medicina legal. Con esto aclaramos la duda del participante Joan Sebastián Ríos. Lady Tatiana Loaiza nos pregunta si en la institución no se encuentra disponible el papel filtro para muestras secas, ¿qué más se puede utilizar? El papel filtro lo utilizamos básicamente para muestras de sangre, ¿sí? Para no manejar muestras líquidas. Cuando se van a hacer análisis o cotejos genéticos, es la única momento en que utilizamos el papel filtro. Para hacer una muestra de sangre, patrón de la víctima para hacer cotejos genéticos. Si no se cuenta con ese papel filtro especial,
lo que recomendamos es un fragmento de gasa estéril de 2 por 2 centímetros embebido en sangre, se deja secar al medio ambiente y después se embala en un sobrecito de papel o en papel, y esa muestra ya es apta para enviar al laboratorio y hacer los coteos genéticos, tomando de allí pues las células nucleares, por supuesto, que son los glóbulos blancos. Natalia Bolaños Ordóñez nos pregunta: ¿es necesario tener un documento previo para solicitar la valoración física por el médico? Hay dos situaciones. Si me está hablando de la evaluación clínica en el centro de salud que solicita la paciente, no se necesita el oficio petitorio de la autoridad judicial. Pero si es para una valoración médico-legal, sí tiene que haber un oficio petitorio ordenado por la autoridad judicial, porque no se pueden hacer valoraciones médico-legales o médico-forenses que no estén ordenadas por la autoridad judicial, ¿sí? Si es la atención médica en el servicio de urgencias clínica, no necesita petitorio, pero si es la valoración médico-legal, sí necesita petitorio. Aclarada la pregunta, la participante Natalia Bolaños Ordóñez, el participante Joan Sebastián Ríos nos tiene una segunda duda, que es: ¿hasta cuándo es prudente tomar muestras para frotis si se tiene más de 72 horas? ¿Igual es válido? Hasta las 96 horas hemos tomado muestras, ¿sí? Que por las circunstancias del hecho podemos hacer frotis y encontrar allí todavía células espermáticas, porque en el fondo del saco vaginal pueden durar 72 y hasta 96 horas, y en algunos casos hemos encontrado inclusive hasta días más, 5 o 7 días, células espermáticas todavía en el fondo del saco vaginal. Pero la guía como tal habla de hasta 96 horas para los frotis vaginales. Listo, doctor. La invitación, participantes en estos momentos, que son las 6:35 de la tarde, tenemos más o menos otros 10 minutos de preguntas, es que ustedes aprovechen este canal, este medio, para que puedan resolver aquellas dudas que tienen del módulo 1. Recuerden que la idea es que ustedes estudien todos los recursos antes de llegar a las videoconferencias, y aquí con el tutor experto poder resolver las dudas que quedan sobre la temática. Les estaba diciendo anteriormente que el módulo 1 se va a ampliar y que apenas tengamos nuevamente servicios de la plataforma virtual, estaremos reanudando el módulo 2 también, pensando en ustedes para que ustedes puedan adelantar estudio, para que puedan ir observando los diferentes recursos del módulo 2. Vamos a enviarles al correo electrónico la lectura PDF, el podcast del módulo 2, para que ustedes empiecen a adelantar estudios, y que sea que cuando volvamos a reanudar el servicio de la plataforma virtual puedan acceder a presentar las actividades correspondientes a cada módulo. Si aún tienen actividades pendientes del módulo 1, no hay ningún problema, tranquilos, nosotros les estaremos avisando vía mensaje de texto y vía correo electrónico cuando tenemos servicio nuevamente en la plataforma virtual, para que puedan resolver las actividades del módulo 1 que tienen pendientes. Para aquellos participantes que han resuelto todas las actividades del módulo 1, las felicitaciones por el compromiso que han tenido, y les estaremos enviando el material del módulo 2 mientras volvemos a tener servicio en la plataforma virtual. Hay una pregunta de la participante Suja Mateus, creo que así se pronuncia. Si la paciente acude por sí sola a la consulta y manifiesta una violación pero que no desea denunciar, igualmente se toman todas las muestras pertinentes y se llaman a las autoridades competentes. Sí, como la norma lo dice, cualquier persona que ha sido víctima de un atentado contra su integridad personal de cualquier tipo y consulta a una institución de salud, la institución de salud tiene la obligación de notificar a la autoridad judicial de la localidad. Ya es decisión de la persona que manifiesta el deseo de no denunciar, y está en todo su derecho, pero igualmente hay que notificarlo a la autoridad judicial. Y si llegó a consulta, pues por supuesto debe aplicarse todo el protocolo de atención y tomar las muestras respectivas, por supuesto, así ella no quiera
denunciar, pero sí es obligación de la institución aplicar todo el protocolo y notificar a la autoridad judicial. Entendemos entonces es obligación de la institución aplicar el protocolo. La participante Jennifer Acosta nos saluda. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es acerca del registro fotográfico y sobre todo del área genital. Se tengan o no hallazgos físicos, se pueden tomar y cómo se aportan al caso si, por decir, el único medio fotográfico es el celular personal. Sí, en el sistema penal actual, por supuesto, el registro fotográfico es muy importante, la documentación fotográfica de todos los hechos. Si no se tiene una cámara institucional, pues por supuesto que es válido las fotografías con el celular, pero en el documento de registro debe quedar consignado con qué equipo se tomó el registro fotográfico. Y para hacer esa documentación fotográfica, que es muy importante y es muy válida como evidencia, ¿sí? Tener el consentimiento informado, ¿sí? La autorización de la víctima. Esto es muy importante y explicarle muy bien que solamente se van a tomar las fotografías de las lesiones que van a ser aportadas al proceso de investigación penal, porque son una evidencia muy importante como documentación, pues, de esas lesiones. Pero debe tenerse muy en cuenta el consentimiento de la víctima, la explicación muy bien de cómo es el registro y de qué se va a tomar y qué se va a hacer con esas evidencias, porque pues si se filtran, pues sería un riesgo bastante grave para la persona que lo hizo. Por eso debe tenerse muy buena custodia de esa documentación y entregársela directamente a la autoridad judicial, por supuesto. Muchas gracias, doctor José Bernardo. Yuli Tatiana Valencia nos tiene otra pregunta. La autoridad competente tiene un plazo máximo para atender las notificaciones que hacen las IPS respecto a los casos de violencia de víctimas de violencia sexual. O sea, la autoridad competente tiene un plazo máximo. No, no hay un plazo. De ella, apenas se notifique, debe desplazarse a la institución en el menor tiempo posible para hacer la atención del caso. Todo depende del volumen también de trabajo que ellos tengan, porque no es solo ese hecho, puede haber muchos más hechos violentos en una comunidad y puede tardarse el asistir para atender el caso. Pero lo importante es dejar la constancia de que se notificó y quién recibió la notificación para dejar pues la trazabilidad de que sí se hizo la notificación pertinente. Perfecto. También la participante Natalia Bolaños Ordóñez nos tiene una segunda pregunta. Las muestras tomadas con ampliadores, creo que son ampliadores de los lechos de las uñas, ¿se embalan en la misma bolsa de papel o en diferentes? Generalmente se toman los de la mano derecha en una sola bolsa, los de la mano izquierda en otra bolsa. Pueden ir en el mismo embalaje, con el mismo rótulo, porque son evidencias de la misma especie y de la misma persona y del mismo hecho, pero lo ideal es embalarlas aparte, mano derecha en una, mano izquierda en otra, ya sea con el aplicador frotando los lechos ungueales, o también puede ser recortando con un corta uñas limpio, por supuesto, estéril, las uñas también puede ser, y embalar por separado igual, uñas mano derecha, uñas mano izquierda. Entonces, corrijo, no era ampliadores, sino era aplicadores de los lechos de las uñas. Doctor José Bernardo, agradecerle su participación el día de hoy y me gustaría que antes de despedirlo nos diera una conclusión, una observación, digamos un apunte final de la temática del día de hoy. Todo esto lo que hacemos es en derecho a las víctimas, porque las víctimas tienen derecho a que se investigue lo que le pasó, que se establezca un responsable, que se sancione a ese responsable y que por supuesto ella reciba una reparación. Todo esto va encaminado a eso y a que la atención debe ser brindada con calidad, con el respeto al derecho humano, siempre como factor primordial la persona como tal.
Muchas gracias, doctor José Fernando. Lo despedimos agradeciéndole su conocimiento brindado el día de hoy de parte de Germán González, líder en coordinación académica, de parte del equipo de soporte técnico, de parte del equipo de educación virtual, de diseño de Telesalud Universidad de Caldas. Les mandamos un abrazo enorme, les deseamos un resto feliz de semana y un feliz fin de semana que ya se acerca, y después de esto estaremos nuevamente con ustedes en plataforma virtual. Muchas gracias por su compromiso, muchas gracias por el conocimiento adquirido. Una feliz noche.